La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Y ciertamente, amigos míos, vamos hoy a hablar de una perspectiva futura que constituye buenas noticias para el ser humano. Muy buenas noticias en medio de un mundo caótico que se tambalea al borde del abismo y de lo que podría ser la destrucción total de la vida humana. Pero hay una luz de esperanza que queremos presentarle, un horizonte de luz, amigos míos, un nuevo amanecer, por eso hemos llamado este programa El Mundo de Mañana. Amigos míos, en el programa anterior, si ustedes recuerdan, analizamos una visión o un sueño que tuvo el famoso rey Nabucodonosor, que suena como un cuento de aquellos que nos fascinaban cuando éramos niños. Un cuento, pero que es una realidad asombrosamente palpable, amigos míos, y verificable en la historia. Este rey tuvo un sueño y llamó a los astrólogos, a los adivinos. Si ustedes quieren, amigos míos, consultar conmigo el libro de texto de este programa, el único que nos puede presentar un futuro con absoluta certeza, amigos míos, que ustedes verán cumplirse ante sus ojos en los días que estamos viviendo. Hizo el rey llamar, como dice aquí, a Astrólogos capítulo 2, versículo 2 del libro de Daniel. En sus Biblias, amigos míos, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y sabemos que ninguno de ellos pudo. Y les dijo ellos... Le dijeron los caldeos, respondieron delante del rey en el versículo 10, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Les estaba pidiendo que le dijeran qué era lo que se había soñado y qué significaba lo que se había soñado. Saben ustedes, amigos míos, como lo cuenta la historia aquí, que es una historia que se le puede leer a los niños en casa, fascinante, como Daniel, aquel joven que había sido traído prisionero desde la tierra de Israel, desde Jerusalén, descendiente de la casa real del rey David, tenía entendimiento en sueños y visiones que Dios le dio con un gran propósito, traer un testimonio delante de aquella corte extranjera de que habría un reino que sería establecido sobre la faz de la tierra. Y veamos aquí cómo Daniel le explica al rey qué fue lo que se soñó y también la interpretación del sueño. Vamos a tomar aquí la historia para que ustedes vean que hay un futuro maravilloso, amigos míos, unas buenas noticias, que significa evangelio, que no han sido predicadas al mundo en general desde hace 1900 años, amigos míos. En parte, este testimonio fue quitado del escenario y ahora tenemos la oportunidad de presentarlo delante de ustedes. Les quedará al menos como un testimonio y ustedes, amigos míos, ya decidirán qué hacer al respecto, pero lo que decimos se cumplirá a su debido tiempo. Entonces dice aquí, como Daniel le explicó que se había soñado con una gran imagen cuya cabeza era de oro, cuyo pecho y brazos de plata, cuyo vientre y muslos de bronce, y cuyas piernas de hierro, y los pies en parte de barro cocido y en parte de hierro, y eso incluía los 10 dedos de los pies, amigos míos. Entonces esto representa una sucesión de reinos que es muy fácil de verificar en cualquier libro de historia, mis queridos amigos. ¿Cuál fue aquel imperio del cual Nabucodonosor era el jefe supremo? El imperio de Babilonia, mis queridos amigos. El reino de Babilonia que Dios había predicho, como él mismo dice, él puede predecir la sucesión de gobiernos. Él quita y pone reyes, como lo vimos en el programa pasado, para que su propósito se cumpla.
Y esta imagen representaba lo que han sido los gobiernos humanos con leyes de invención humana, con sistemas de invención humana sin tener en cuenta los sistemas de gobierno, el sistema de leyes que Dios tiene establecido en su palabra. Por eso se crea un gran contraste aquí entre lo que ha sido el gobierno del hombre a lo largo de 6.000 años de historia que tenemos registrada y lo que va a ser, amigos míos, un choque brutal de civilizaciones cuando se ha establecido un gobierno que no será jamás destruido. Todos los gobiernos humanos han perecido uno tras otro. Aquí tenemos, por ejemplo, la interpretación que Daniel le da al rey y vemos como dice aquí, dice en el versículo 36 del capítulo 2, dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, y Dios le dice que Dios es el que le ha dado la majestad y el poder. Pero Dios advirtió también que después lo iba a castigar por su maldad. Y en el capítulo 4, si ustedes leen este libro, que es verdaderamente fascinante, amigos míos, el orgullo de Nabucodonosor por haber creado la famosa Babilonia con sus jardines colgantes, y yo y mi majestad y mi gloria, y Dios lo convirtió en una bestia durante 7 años. Amigos míos, una vez más, estas son las bambalinas de la historia que ustedes no leen en otra parte, pero que nos traen mensajes de tremendo valor y significado, mis queridos amigos. Entonces, veamos lo que dice aquí. Tú eres, en el capítulo 2, versículo 38 al final, le dice, tú eres la cabeza de oro de esa imagen. Pero Nabucodonosor tenía otro Dios. Nabucodonosor no honraba al verdadero Dios. Dice que puso los utensilios de la casa de Dios que se trajo de Jerusalén en la casa de su Dios, en la casa de Bel, que era el rey, uno de los principales, dioses de Babilonia. Tú eres aquella cabeza de oro, o sea, es Babilonia. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y Dios había predicho que Babilonia duraría 70 años, amigos míos, como se los dije la vez pasada. Y exactamente desde el año 609, cuando cayó el imperio asirio, en la última batalla que tuvieron Nabucodonosor con su padre Nabopolázar contra el rey de Asiria, en la ciudad de Harán, después de haber destruido a Nínive, que era la capital de Asiria, el vacío de poder que dejó el imperio asirio antiguo lo llenó el imperio de Babilonia a partir del año 609. Y duró hasta el año 539, exactamente 70 años, como Dios lo había predicho en el libro de Jeremías. Amigos míos, se los muestro para que vean ustedes la maravilla, cómo podemos entender la historia y entender lo que ha sucedido. Y basados en la absoluta certeza de las profecías que se han cumplido, podemos confiar en lo que se nos anuncia del futuro, se va a cumplir exactamente como Dios lo dice. En el capítulo 25 del libro de Jeremías, amigos míos, antes de que Daniel fuera llevado prisionero a Babilonia, Dios había predicho cuánto duraría el imperio de Babilonia de Nabucodonosor y de sus hijos, que duró 70 años. Veamos aquí en el capítulo 25 del libro de Jeremías la cosa tan asombrosa, mis queridos amigos y hermanos. Aquí es donde se conoce, no es en la astrología, amigos míos, no es en el calendario azteca ni en el calendario maya, es en esta palabra que Dios nos revela el futuro. Y lo podemos entender si estamos dispuestos a obedecer, porque dice que buen entendimiento tienen los que obedecen sus mandamientos. Capítulo 25, amigos míos, del libro de Jeremías y versículo 9. Dice Dios, y esto fue antes de que Daniel fuera llevado prisionero, Dios lo había predicho, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Eterno, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, porque estaba cumpliendo un propósito que Dios había ya dispuesto de antemano, de que los pueblos son castigados, entre ellos el pueblo judío fue castigado por su desobediencia, y Nabucodonosor fue el instrumento que Dios utilizó para llevar los cautivos de su tierra, tal como los profetas se los habían anunciado de antemano. Y dice mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Versículo 11 del capítulo 25 de Jeremías. Aquí está la asombrosa predicción de la duración de Babilonia. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Eterno. Y estaban en un gran banquete. Al cabo de 70 años, después del año 609, el año 539, Daniel todavía estaba vivo,
porque Daniel fue llevado como un joven de 15 o 17 años prisionero y todavía estaba vivo cuando se cumplieron los 70 años, mis queridos amigos. Y esa es otra historia que les puedo contar, está en el capítulo 6 de este mismo libro. Como les digo, es algo fascinante. Cuando hubo la famosa escritura en la pared, se estaban cumpliendo esa misma noche los 70 años, y esa misma noche, tal como Dios lo había predicho, Ciro el Grande, al mando de los medos y los persas, que representaba el reino siguiente, el pecho y los brazos de plata, un poco más dura que el oro, pero de menos calidad, y Ciro, que Dios había predicho por nombre en Isaías, mis queridos amigos, como 150 años antes de que existiera, Dios lo llamó por su nombre y le dijo: usted, Ciro, aunque tú no me conoces, y se los voy a leer ahora en un momento, te vas a encargar de hacer que mi pueblo regrese a su tierra y reconstruya el templo que fue destruido por el imperio babilónico. Amigos míos, es asombroso poder uno leer la historia y saber que había sido predicha de antemano. Veamos aquí, por ejemplo, por un momento, en el libro de Isaías, cómo Dios predijo el siguiente imperio, que era el imperio que estaba representado por el pecho y los brazos de plata en esa imagen humana que Nabucodonosor vio en su sueño, y que no es otra cosa que la sucesión de reinos humanos sin tener en cuenta los estatutos y las leyes que producen felicidad duradera. Dios le había advertido a Adán y Eva: si toman del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. Y todos los gobiernos del mundo, amigos míos, la democracia y todos los sistemas que han existido son una mezcla de bien y de mal, y tiene los días contados. Ustedes lo ven hoy en día, el sistema capitalista y el sistema democrático, amigos míos, tiene los días contados porque no está fundado sobre una ley absoluta y perfecta que permanece para siempre, amigos míos. Es una mezcla de bien y de mal que, así como el cianuro mezclado con harina integral y orgánica, lo mata a uno tarde o temprano. Tiene que ser absolutamente puro el fundamento, o si no se resquebraja y no puede permanecer. Y eso es lo que ha ocurrido con la historia humana desde el principio que podemos leer en los anales de la historia hasta el día de hoy. Todos los gobiernos han surgido y han caído. Como dice, nacen, crecen, se reproducen y mueren, mis queridos amigos, como todo lo que vemos en derredor nuestro. Entonces aquí estamos verificando la historia de antemano de manera absolutamente maravillosa, amigos míos. Vea lo que dice aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 45, cómo Dios predijo el siguiente reino, el que había de reemplazar a Babilonia. Así como en Jeremías predijo el surgimiento y la duración de Babilonia, en el libro de Isaías, 150 años antes de que apareciera el rey de los medos y los persas, Ciro el Grande, Dios lo llamó por su propio nombre. Veamos lo que dice aquí en el capítulo 44 y versículo 24, para que ustedes vean que aquí les estamos dando versión fidedigna de los hechos, amigos míos. 44, 24 del libro de Isaías. Apunten estas cosas y verifíquenlas ustedes mismos, amigos míos, y vean en un comentario y van a ver que esto fue escrito más de 100 años, 150 años por lo menos antes de que Ciro siquiera existiera, y Dios ya le había dado el nombre. Hay gente que no cree esto, amigos míos, pero cuando ustedes vean que se cumple lo que aún no se ha cumplido, basándonos en lo que se ha cumplido como una garantía, ustedes se van a dar cuenta, amigos míos, que aquí les estamos diciendo la verdad. Y sin ningún interés, amigos míos, lo único que queremos es servirles y enviarles gratuitamente publicaciones con artículos y enfoques que ustedes no van a encontrar en ninguna otra parte. Aquí les ofrecemos, por ejemplo, una suscripción gratuita a la revista El Mundo de Mañana. Aquí encontrarán artículos que les ayudará para su familia, para entender el mundo en que vivimos, para tener una esperanza para el futuro. Cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre. Tantas cosas, amigos míos, aquí absolutamente gratis, sin costo alguno para ustedes. Ese es el propósito de este programa, anunciarles buenas noticias, mis queridos amigos. Pueden solicitarlo a la página de internet que se anuncia ahí en la pantalla, o también para los amigos que nos escuchan por la radio, en Mundo Manana. Decimos Manana porque en el internet no existe la ñ, mundomanana.org, y ahí encuentran mucho material absolutamente gratis que pueden descargar, mis queridos amigos. Y también les ofrecemos absolutamente gratis el curso bíblico por correspondencia, en el que la Biblia se interpreta a sí misma, basada en la historia, comparando en forma fiel los hechos y los cumplimientos. El curso bíblico por correspondencia del Mundo de Mañana, todo absolutamente gratis para ustedes, mis queridos amigos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para darles un poco más de información a dónde pueden solicitar este material, y luego continuaremos con este programa, mis queridos amigos y hermanos.
queridos amigos y hermanos, vamos a continuar entonces aquí relatando cómo Dios ha predicho con una exactitud, hermanos, asombrosa el cumplimiento de profecías que únicamente el Todopoderoso que habita la eternidad y ve el desarrollo del tiempo y el circular de la tierra alrededor del sol y de la luna, alrededor de la tierra, y ve cómo se van cumpliendo las cosas y el tiempo va avanzando, pero Él tiene el control absoluto, como lo dijo Daniel. Él pone y quita reyes, Él muda las edades, y Dios tiene un propósito, amigos míos, por el cual nos está enseñando de que el ser humano, basado en sus propias leyes, en sus propias sistemas, amigos míos, aún de religión, de gobierno, de agricultura, no pueden tener éxito porque dejan de lado lo que verdaderamente trae la solución. Vean ustedes asombrosamente aquí, como les dije, Dios predijo el surgimiento y la caída de Babilonia, y aquí predijo de antemano como Ciro el Grande, 150 años antes de que Ciro siquiera existiera. Mis queridos amigos, Dios había anunciado que sería el encargado de hacer regresar al pueblo de Judá de Babilonia a Jerusalén y a reedificar a Jerusalén. Veamos lo que dice aquí en el libro de Isaías, para que ustedes vean historia cumplida aquí, mis queridos amigos. Esta palabra es viva, esta palabra es asombrosamente exacta y acertada, y nos trae una vez más, como les digo, la luz de lo que será aún por venir, y lo podemos comprobar verificando lo que ha pasado y ha sido anunciado y se ha cumplido. Veamos una vez más el capítulo 44 del libro de Isaías y versículo 24. Así dice el Eterno, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo el Eterno que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Está proclamando Dios su inmenso poder. Como les dije, Él habita la eternidad y ve el desarrollo de la historia del ser humano con absoluta precisión, y controla la dirección de los hechos para que el ser humano aprenda las lecciones que tiene que aprender hasta que llegue el momento en que va a ser instaurado un gobierno mundial. Amigos míos, que va a haber una imitación, una falsa imitación inmediatamente antes de que Cristo venga. Y la mayoría de la gente lo va a creer. La mayoría de la gente lo va a creer, y no va a durar sino 3 años y medio. Adolfo Hitler proclamó un Reich de 1000 años, y no le duró ni 5 años, máximo desde el estallido de la guerra en el año 39 hasta el año 45, fueron 6 años, y ni siquiera logró instaurar un reino mundial, mis queridos amigos. Dominó gran parte de Europa, y así va a ser el próximo, va a proclamar seguramente lo mismo, y sin embargo va a durar únicamente 42 meses, y ya está escrito de antemano en sus Biblias, en el capítulo 11, mis queridos amigos. Y en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, y eso lo estudiaremos en detalle, amigos míos. Pero veamos aquí lo asombroso. Dice 44:25 de Isaías, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. ¿A quién van a consultar ustedes, amigos míos? ¿A quién van a consultar? Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Y luego dice aquí, en el versículo 28, que dice de Ciro, y lo nombra por el nombre de pila, antes 150 años de que existiera, y eso se puede corroborar con que ustedes verifiquen esto, mis queridos amigos. Hay gente que no lo cree, pero cuando ustedes vean que se va a cumplir todo lo que todavía no se ha cumplido, van a empezar a creer de que Dios es capaz de predecir el futuro con absoluta exactitud como nadie más. Él es el que controla el curso del universo, los movimientos, sostiene el universo entero. Entonces dice en el versículo 28 del capítulo 44 de Isaías, verifiquen esto, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Todo lo contrario de lo que ocurre hoy en la nación de Irán, que es la antigua Persia, lo que quieren es destruir. Sin embargo, Dios se valió de un persa, medo-persa, porque Ciro, su madre era de Media y su papá era persa. Por eso unió los dos reinos y están los dos brazos que son de plata, tal como lo dice la imagen, los medos y los persas. Dios lo tenía todo planeado de antemano. Y dice aquí, en el capítulo 44, versículo 28, que dice de Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Todo lo contrario de la mentalidad que vemos hoy en el país de Irán, mis queridos amigos, y eso se los voy a explicar. Únicamente en la Biblia está la explicación de la razón de lo que existe hoy en el escenario mundial. Lo podemos ver con absoluta claridad y ya lo veremos en futuros programas, mis queridos amigos. Capítulo 45. Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, antes de que viviera 150 años antes. Eso se puede verificar porque Isaías
proclamó esto más de 150 años. Isaías vivió antes de Jeremías, mis queridos amigos. Al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Ciro entró a Babilonia por el lecho del río Éufrates, que él con su ingenio hizo secar desviando las aguas, y los de Babilonia nunca se soñaron ni se imaginaron que un ejército extranjero pudiera tomarse la ciudad. Y él con solo desviar las aguas se bajó el nivel de las aguas, el lecho del río quedó disponible para que sus tropas entraran en Babilonia mientras estaban en una bacanal, en una gran festividad esa misma noche, y esa misma noche terminó el imperio babilónico y empezó el imperio medo-persa. Mis queridos amigos, dice, las puertas no se cerrarán. Dios lo había predicho de antemano. Como dice, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Los soldados de Ciro entraron por debajo de las murallas y abrieron las puertas para que todo el ejército pudiera penetrar en Babilonia. Y luego dice aquí, es asombroso, amigos míos, o sea que Dios había predicho a Ciro el imperio medo-persa de antemano. Volvamos a Daniel. Como les digo, aquí esto hay tanto que ver, amigos míos. ¿Y cuál fue el siguiente imperio? Dice en el versículo 39 del capítulo 2 de Daniel, dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, los medos y los persas, que también ya estaba anunciado de antemano, y duró 208 años. Esta cifra sí no está en la Biblia, pero Dios sí dice que iba a ser reemplazado por el imperio greco-macedonio. O sea que desde el año 539, cuando Ciro se tomó a Babilonia, se cree que fue en el otoño de ese año, mis queridos amigos, hasta el año 331, cuando Darío III fue derrotado por los ejércitos greco-macedonios de Alejandro Magno. Transcurrieron 208 años del siguiente imperio. Y luego, él dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El reino que representa el vientre y los muslos de bronce, que representa la rapidez de los movimientos de Alejandro Magno, y también ciertas costumbres de la cultura griega, que no cabe mencionar aquí, mis queridos amigos, de la cual está invadida el mundo de hoy, pero dicho sea de paso, eso representaba el imperio greco-macedonio, el bronce. ¿Y cuánto duró? Duró 300 años, desde el año 31, en que Alejandro derrotó a Darío III de Persia, hasta el año 31, cuando Octavio, que llegó a ser César Augusto, derrotó a Cleopatra y a Marco Antonio, que tenían una alianza, y Cleopatra era la última descendiente de los generales de Alejandro Magno, de los 4 generales, de ellos Ptolomeo, que había heredado la parte de Egipto que correspondía al imperio de Alejandro Magno. Eso se cumplió al pie de la letra, amigos míos, o sea, los reinos se sucedieron tal como está escrito aquí. Sin embargo, Roma es el único que ha sido restaurado una y otra vez. A partir del año 554 de nuestra era, con Justiniano, Roma fue restaurada. Y ha sido restaurada 6 veces y aún falta una, y la estamos viendo ahora en el escenario del mundo, y Dios la representa aquí con los dedos con los pies y los dedos de los pies de la estatua, que es la única parte, la última parte. Las piernas de hierro, que eran 2, porque había una capital de Roma en Constantinopla, que hoy es la ciudad de Estambul, en Turquía, y había otra capital en Roma, representan 2 piernas, y eran de hierro, porque el hierro, como dice aquí en el versículo 40, el cuarto reino será fuerte como hierro, Roma, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies, de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. O sea, la última restauración de Roma, que aún está por cumplirse, sin embargo ya está casi completa. Ya hay un presidente de Europa, amigos míos, ya hay una Unión Europea. ¿Dónde existió el Imperio Romano? ¿Dónde existió? En Europa. Ahí está, amigos míos, la sede. En Bruselas está el Parlamento, mis queridos amigos. Esto se ha ido desarrollando poco a poco después de la última guerra mundial, que fue la 6ª restauración de Roma, y Mussolini así lo proclamó. Y según la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, hay 7 restauraciones, únicamente falta una. Y aquí está representada con los dedos y los pies de la imagen, la última, y esos 10 dedos representan 10 reyes, 10 líderes que se van a perfilar en la escena mundial y que van a luchar contra Jesucristo cuando venga a instaurar su reino, y estaba predicho por Daniel de antemano, y muchos de ustedes van a estar vivos cuando estas palabras que les estoy diciendo aquí se cumplan ante sus propios ojos, mis queridos amigos. Entonces dice aquí,
en el versículo 42 del capítulo 2 de Daniel, y posee los dedos en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Hoy vemos en Europa a Alemania, fuerte como el hierro, aliada con otros países que forman la Unión Europea que no son tan fuertes como Alemania, y no quiero mencionar otros países para no herir a nadie, pero en Europa Oriental y en Europa Occidental hay países aliados que están formando la última restauración de Roma, y que francamente no tienen la dureza y la consistencia de Alemania, y por eso ese imperio se llamó el imperio el imperio romano germánico por mucho tiempo. Ahora, amigo mío, les estoy presentando aquí el futuro, y luego dice, en los días de estos reyes, los dedos de los pies, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea, todo lo que el ser humano ha hecho será quitado para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra que representa a Jesucristo, no con mano, una intervención divina, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, lo por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación, y lo vamos a ver cumplido, mis queridos amigos, dentro de poco tiempo, y luego continuaremos con todos estos programas y todas estas series que hoy queremos presentar ante ustedes, mis queridos amigos.